CLAS hicimos un sindicato por el motivo de bajo sueldo y ese es el motivo principal, y nosotros queremos igualar los sueldos a Talca. Nosotros hemos ido a negociación con la empresa y no hemos tenido una buena respuesta, y hoy en la tarde votamos la huelga. Y aparte los otros dos sindicatos de la empresa que tienen Temuco y en Santiago igual están en la misma situación de nosotros, que no han recibido una buena respuesta de la empresa, y bueno, todos hemos decidido en conjunto irnos a huelga. Ese es el motivo principal de nuestro sindicato que formamos acá en Puerto Montt. ¿Cuáles son las diferencias salariales en relación a Talca de ustedes, su expectativa? La diferencia salarial acá son de 100.000 pesos en sueldos base, que tenemos en diferencia con Talca, y nuestra expectativa es tratar de llegar a lo máximo posible a igualarlo allá. ¿Cuál es la respuesta de la empresa? La respuesta de la empresa es que son dos puestos de trabajo diferentes que hicieron en diferentes fechas y con diferentes presupuestos. Esa fue la respuesta que nos dieron en base a la propuesta que hemos hecho nosotros de igualar los sueldos a Talca. ¿Había un compromiso de ellos por tener otros montos en relación a los que hoy día están persiguiendo ustedes? Recibimos una propuesta, un envío de una propuesta que nos hicieron, y lo que nos pidieron fueron 20.000 pesos, que la asamblea lo rechazó absolutamente. Ya, pero originalmente cuando ustedes llegaron a trabajar, la empresa se comprometió a un nivel de sueldo que no está cumpliendo. No, los sueldos son los que conversamos desde el principio. Lo que pasa es que nosotros necesitamos un aumento de sueldo, porque estamos haciendo un trabajo que en realidad nosotros sentimos que no está haciendo bien pagado. A los dirigentes del sindicato de trabajadores de la empresa CLAS Ingeniería Eléctrica en una demanda que me parece absolutamente importante que la gente lo sepa. Hoy está a punto de irse a huelga el sindicato de esta empresa de 64 trabajadores, que está encargado de toda la parte eléctrica del hospital, que puede retrasar esta obra si es que la empresa no accede a una petición tan justa como que no se hagan descuentos indebidos respecto a la responsabilidad que ellos tienen de venir, el bono de responsabilidad, que pueden estar acá los días sábados, lo cual es voluntario y se les está descontando, un descuento abusivo también respecto a las fallas o los permisos, que también está más allá, excedido de lo que ellos habían encontrado razonable con la empresa, habiendo concordado. También han sido objeto de práctica antisindical en este proceso de negociación colectiva, y hoy ellos están en el momento clave de la votación de la huelga, y yo hago un llamado a la empresa a que se abra a acoger una demanda tan básica como que le paguen a ellos lo mismo que le paga la misma empresa en otra obra que está haciendo en Talca por el mismo trabajo. Se les paga ya un 30% más. Entonces la demanda que uno hace como diputado de Puerto Montt es por qué a los trabajadores de acá, maestros eléctricos certificados con competencia en el tema, se les paga un 30% menos, y la razón parece ser que ellos están sindicalizados. Eso nos parece que es inaceptable desde el punto de vista ético, y por eso que estamos acá haciendo un llamado a la empresa que no obligue a los trabajadores a ir a una huelga que puede afectar a todo Puerto Montt, a toda la región, con el retraso que eso pueda significar en el hospital, y que de alguna otra manera haga lo justo. En este caso, hoy existe incluso una ley antidiscriminación. Acá los trabajadores, por una misma función, están recibiendo un 30% menos. Eso nos parece preocupante y lamentable, y esperamos que la empresa reconsidere este tema, llegue a un acuerdo con los trabajadores en este punto, y ellos no se vean obligados a ir a una huelga que, insisto, están siendo obligados a aquello por la intransigencia de parte del negociador de la empresa.